Listo, pues entonces a las 8:10 vamos a dar inicio. Tengo aquí a Lina Saldaña, a Lorena, tengo a Rodrigo Rivera, Olga Lucía, Jeffrey Cardona, Luis Eibar. ¿Cómo amanecen, muchachos? Y les voy a pedir el favor de que prendan la cámara un momentico para poder tomar la evidencia, ¿listo? Listo, me falta Olga, por favor, prendes tu cámara. Lina, prendes tu cámara un momentico, por favor. No se preocupen que no va a doler, va a ser un momentico cortico. Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Prende tu cámara, por favor, que vamos a tomar la evidencia. Esteban, por favor. Listo. Sonrían y digan guarapo porque el whisky es caro. Listo, muchachos, ya pueden cerrar sus cámaras. Los que deseen, listo, para que reciban mejor el audio. ¿Me confirman que todos me estén escuchando bien, porfa? Sí, profe, estoy escuchando bien. Listo, bueno. Pregunto, tenían dos tareas pendientes ustedes. Uno, de leer los documentos, ¿los leyeron? Espero que sí. Y la otra era, no sé quién sacó tiempito para entrar a mirar los juegos de comprensión lectora que les compartí en el enlace con los que estuvimos trabajando. ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? Bueno, están tímidos hoy, muchachos, como que está haciendo bastante frío. Entonces, bueno, vamos a empezar, muchachos, recordando un poquito lo que ya hemos hablado en cuanto a la comprensión y cómo pasar de la comprensión a la argumentación. Listo, denme un segundito, les comparto pantalla, me confirman que reciban, por favor. Recuerden tratar de fijar la pantalla para que no se les vaya a desaparecer. ¿Listo? Bueno, habíamos empezado hablando de los elementos de la comunicación y la importancia que tienen los elementos para poder comprender, para poder dar mensajes completos, que sean mensajes eficientes y que la intención comunicativa que nosotros tenemos en el momento de expresarnos llegue de una forma correcta. ¿Listo? Habíamos hablado, y aquí terminamos la clase pasada, de los 5 aspectos que nos propone las pruebas TICSA para poder comprender un texto. Entonces, es hacer una comprensión global inicialmente, en donde se considera el texto como un todo, y la capacidad de identificar la idea principal o general de un texto. Después, es obtener información atendiendo a las partes del texto o fragmentos independientes de información, la capacidad para localizar y extraer información del texto. Luego viene el elaborar una interpretación, la atención a las partes del texto, a la comprensión de las relaciones, capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a partir de la información escrita. El cuarto punto es reflexionar sobre el contenido de un texto, donde implica la utilización de conocimiento exterior, la capacidad para relacionar el contenido del texto con el conocimiento y las experiencias previas. Y el quinto, reflexionar sobre la estructura de un texto. Para aquello necesitamos la utilización del conocimiento exterior y la capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la intención del autor. ¿Listo? Bueno, vuelvo y hago la pregunta, muchachos, ¿leyeron los documentos? Ya el día de hoy tienen que estar leídos pues todos los documentos para poder desarrollar el trabajo y que despejemos en la segunda sección que va a ser después de las 10:30, despejemos todas las dudas para que ustedes puedan presentar el trabajo final del módulo, ¿listo? ¿Sí los leyeron? Sí, profe, sí alcanzamos a leer lo que más que todo las
los documentos son bastante extensos, pero ahí le dimos el repaso a eso porque hablaba mucho de lo que tenemos que ver con la argumentación dinámica y lo de tiene que ver con discursos, lo retórico y lo manéutico. Entonces, alcanzamos a leer algo, pues si algunas dudas, pues yo creo que pregunto más tarde. Listo, es importante que aclaren las dudas. ¿Listo? Porque de lo contrario se nos va a dificultar un poco lograr el objetivo final con el texto y el video que van a tener que producir. Entonces, les voy comentando rápidamente de qué se tratan las dos actividades finales, que en realidad es una, pero la van a tener que presentar en dos formas. Entonces, lo primero, y tiene que ver mucho con la pregunta que ustedes ya respondieron o deben de haber respondido en el Classroom, y es de por qué es importante la argumentación y la expresión oral dentro de su profesión. ¿Listo? Obviamente ya en este momento ustedes van a realizar un texto que va a tener una extensión mínima de 2 páginas y máxima de 3 páginas sin contar la portada. Recuerden que ustedes tienen que presentar el trabajo, este trabajo lo tendrán que presentar con normas APA por exigencias de la universidad. Entonces, sin contar la portada, ustedes van a presentar un escrito de 2 páginas como mínimo y máximo 3 páginas, en donde ustedes expresen según su experiencia, según lo que hemos visto, los conceptos que hemos visto aquí en el módulo, cuál es la importancia que tiene la expresión oral y la argumentación dentro de su profesión. Recuerden que su profesión, la carrera que ustedes están estudiando, no es solamente para ser docentes, ¿listo? Sino que tiene un campo de acción muchísimo más amplio en todo lo que tiene que ver con la gestión del deporte y la gestión para el deporte. ¿Listo? Después, como segundo punto, van a grabar un video, que ese video va a tener una extensión máxima de 3 minutos y lo van a dividir en 2 partes. ¿Listo? La primera parte, ustedes van a tener que explicar, hacer un ejercicio explicando la importancia de la respiración. ¿Listo? Dentro ya sea en el ejercicio, haciendo deporte, estando en la casa en reposo, la importancia que tiene la respiración para leer, la importancia que tiene la respiración para, qué sé yo, para relajarnos. Desde cualquier punto de vista, ustedes van a dar una explicación breve, muy breve, de por qué es importante respirar bien y de pronto hacer uno que otro ejercicio. Ustedes son más creativos que yo en la parte de ejercicios, explicando cómo se debe de respirar. ¿Listo? Y la segunda parte, hacen una introducción. ¿Audio? No, video. ¿Por qué? Listo. ¿Por qué en video, muchachos? Porque yo necesito ver que ustedes estén haciendo ejercicios de respiración apropiados. ¿Sí? Entonces, miren que no solamente voy a evaluar el contenido, y por eso los videos que ustedes tuvieron que mandar los tenían que grabar donde yo pudiera ver su rostro, y es precisamente para poder identificar cuál es el proceso de respiración que ustedes estaban haciendo y cómo estaban las posturas. Miren que hay unos que se tomaron el trabajo de hacer el video de pie y eso les permitía pronunciar muchísimo mejor. Otros por ahí que estaban sentados y deschonetados porque se sientan mal, entonces la voz no fluye con claridad. ¿Listo? Entonces, esas precisiones las vamos a hacer en el segundo módulo para que ustedes tengan en cuenta. Pero entonces tiene que ser un video de 3 minutos máximo, no se pueden pasar de esos 3 minutos, ¿listo? Entonces, la primera parte explican la importancia de respirar, ya sea, como les digo, en cualquiera de los ámbitos de la vida, ya sea leyendo un libro, ya sea haciendo ejercicios, ya sea estando en reposo, ya sea para calmarnos, haciendo deportes. Bueno, ustedes escogen la situación en la que van a explicar la importancia de respirar. Y en la segunda parte explican o hacen una breve introducción de por qué es importante, o sea, van a resumir muy brevemente el texto que ustedes hayan escrito. ¿Listo? Entonces, el video lo van a tener que grabar después de haber escrito el texto para poder hacer un pequeño resumen en el video de qué es lo que ustedes van a hablar en el documento. Entonces, ahí logramos evaluar la expresión oral,
que sea con claridad, que tenga unas buenas características de fluidez. Como les digo, en la primera parte de la segunda sesión del día de hoy, vamos a estar hablando de esas precisiones, ¿listo? O sea, como quedando las recomendaciones técnicas para que ustedes logren esa fluidez en la voz. Y el texto escrito me permite a mí mirar cómo quedan ustedes en la capacidad de argumentar y comprender el texto de forma global. ¿Listo? Regálenme en un momentico, por favor. Listo, muchachos, ya estoy aquí con ustedes de nuevo. Bueno, preguntas, muchachos, en cuanto a la actividad que deben de realizar. Profe, y no que pues el video que uno graba pues queda muy pesado para enviarlo al correo, entonces no sabe cargar rápido, sabe demorarse 2 o 3 horas y a veces uno en la mitad se le va la señal o eso y vuelve a empezar de nuevo, entonces creo que lo mandamos al WhatsApp, pero no sería mejor. Sí. Vamos a hacer la entrega por el WhatsApp, atendiendo esa sugerencia que hace Rodrigo. Yo creo que por WhatsApp ha sido más fácil. Los que tengan la posibilidad de subirlo al Classroom, háganlo, ¿sí? Háganlo porque ahí les permite que la universidad mire las evidencias con mayor facilidad. Sin embargo, no se preocupen que todo lo que me han mandado al WhatsApp, los videos que me han mandado al WhatsApp, argumentándome y explicándome las situaciones que se les han presentado, yo los cargo, yo los voy a cargar también en una carpeta aparte para que la universidad tenga acceso a su trabajo, muchachos. Entonces, no va a haber inconveniente. ¿Listo? ¿Quién más iba a hablar? Profe, buenos días. Qué pena. Ahora, Cristian, ahí yo le iba a comentar de que yo ya le subí el video al Classroom. Ajá. Entonces eso yo la hice ya por el Drive y del Drive mismo lo direccioné. Y entonces ya está ahí en la actividad. Listo, Cristian, pero ese es el de la primera actividad. Listo, es que nosotros estábamos hablando de la actividad final. Entonces, en un rato en la segunda sección vuelvo a explicar la actividad. ¿Listo? Listo, profe, sí, sino que porque como no hay, como llovió y entonces por acá arriba el internet no hay internet, entonces, pero no me ha conectado. Listo, no hay ningún inconveniente, Profe, Cristian. profe. Está aquí, contame. Profe, si puede mucho mejor, lo envía por WhatsApp o no, tener más, ¿Qué cosa? más presente. Pues lo que acaba de decir ahorita. ¿La explicación? Eso, ¿Y ustedes no están tomando nota, no están tomando nota, Esteban? Sí, yo estoy tomando nota, profe, y no que pues, como para uno de pronto le pasa algo, entonces... Sí, pues no te preocupes, que igual yo lo subo apenas terminemos la jornada, subo la actividad a Classroom y como hice la vez pasada, tomo pantallazo y les comparto ahí al WhatsApp eso, para que lo tengan en cuenta. Eso, profe, lo agradezco. Listo, amigo, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra sugerencia, alguna otra observación en cuanto a lo que habíamos hablado de los trabajos finales, muchachos? Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar esto? Eso tienen que entregarme el lunes al máximo hasta las 6 de la tarde, porque el lunes a las 9 de la noche se me cierra a mí la plataforma para subir las notas de ustedes. Pero el otro lunes. No, este lunes. ¿Este lunes? Este lunes 29, sí, señorita. Recuerden que desde el inicio del módulo yo les di las fechas de cierre y la hora de cierre. Entonces, pues a mí esas partes administrativas, Olga, yo ya les había dicho que a mí se me salen de las manos. Como les expresó la profe Everly, yo me tengo que ajustar a los tiempos que me da la universidad. ¿Listo? Entonces, pues ahí sí muchachos debieron en su momento, cuando activé el módulo hace 8 días, hablar con el profe Bolívar y con la profe Everly, pero ya ahorita, Olga, ya no tenemos mucho que hacer, porque se asume de que ustedes ya no tenían inconvenientes. O sea, cuando uno no expresa las inconformidades, no expresa
las molestias de pronto que se tienen frente a un tema, da por entendido de que está de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, Olga, ahorita ya no hay mucho que hacer. Lo único que yo les puedo decir es que le pongan muchísimo ánimo. Por eso no cargué todas las actividades que tenía programadas para el módulo, para darles el tiempo de que desde el jueves hasta hoy tomaran el tiempito para leer los documentos, y reduje las actividades, las condensé en solamente 2, ¿listo? Para que ustedes puedan tengan más tiempo, y las actividades son cortas. Entonces, lo único que sí les pido es que tratemos de entregarlas lo más puntual posible, y pues esa es la fecha máxima y la hora máxima que se les puede extender, Olga, para la valoración del módulo, ¿listo? Profe, pero entonces serían 2 videos. Como 2 videos. Si no, es que lo que pasa es que si no has hecho el primero, claro, tienes que hacer 2 videos. No, ya lo hice. Ese ya lo hice. Ah, bueno, Olga, entonces no, es solamente uno, que tiene 2 partecitas. ¿Listo? En la primera explicas la importancia de la respiración, y en la otra resumes tu escrito. O sea, acá uno de 3 minutos. No. Un solo video de 3 minutos. Ah, ya. De 3 minutos, haces las 2 cosas. ¿Listo? Listo. Bueno, igual, como les digo, apenas iniciemos, retomemos el segundo módulo, vuelvo a explicar, porque hacemos introducción de qué tienen que tener en cuenta para grabar este video. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos. ¿Quién más se ha unido? Veo por aquí, Lina ya estaba, Lorena ya estaba, Jeffrey está por aquí, se unió Gabriela y Cristian. Listo, bueno. Jeffrey está durmiendo, profe. ¿Quién? Ay, caramba, no hagan hacerlo de los muchachos, miren, porque después se quedan perdidos y no saben cómo hacer con los trabajos. Sí les pido, por favor, en la medida de lo posible, el día de hoy, aclarar dudas en la tarde a través del WhatsApp, ¿listo? Y mañana, en caso de que me vayan a escribir mañana domingo, por favor, les recomiendo de que sea después de mediodía. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, yo estaré pendiente de ustedes después de mediodía para resolverles dudas, inquietudes, y el lunes sí en la mañana, desde las 7 de la mañana, yo estoy en pie para que ustedes puedan escribirme y hacerme las preguntas pertinentes. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos entonces ahora a pasarnos a hacer un ejercicio para despertarlos. Entonces, vamos a volver un poco con la comprensión de los textos globales, pero vamos a cambiar. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de completar textos con las siguientes palabras. Estos vamos a tratar ejercicios en donde solamente 2 personas por ejercicio van a poder participar. ¿Listo? Escuchando mucho. Muchachos, ¿me están escuchando? Entrecortado, profe. ¿Los demás también? Sí, profe, escucho entrecortado, pero a veces ya van emparejando bien. Listo, denme un segundito que si tengo un inconveniente acá, ya se soluciona.
Muchachos, buenos días. Otra vez, ya estoy aquí. ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, vamos a ver con los dos primeros que están aquí en el listado del teléfono. Cristian Montoya y Esteban Mina. Por favor, volvemos a hacer el mismo ejercicio con el que cerramos la vez pasada. Activamos micrófono y activamos cámara. ¿Listo? Dale, profe. No importa que estén acostados. El chiste es que estén despiertos y participando, muchachos. Esteban, no te veo todavía. Listo, profe. Listo, bueno. ¿Sí están viendo la pantalla amarilla? Sí, profe. Bueno, entonces este ejercicio tiene el texto y le faltan unas palabras, ¿cierto? Las palabritas después del cuadro, si ustedes miran, ahí hay un número entre paréntesis. ¿Para qué es ese número? Para que ustedes vayan a la parte derecha de la pantalla, encuentran unas definiciones, ¿cierto? Esas definiciones son las que les van a ustedes ayudar a Para poner la encontrar la... palabra que falta. Las palabras que faltan están aquí encima del texto en un cajón. ¿Las alcanzan a ver? Ah, sí, Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que se recomienda hacer? Leer las palabras que están en el cajón. Identificarlas para después poder ir utilizándolas en el texto. Ajá. Entonces, tenemos carbón, casa, charco, compañero, corazón, formada, invierno, lloró, muñeco, nevar, pueblo, rayos, tormenta y viejecito. Listo, entonces Cristian y Esteban empiecen con el muñeco de nieve, es el texto que les toca completar a ustedes dos. Listo, profe. La primera es pueblo. A ver, érase una vez un pueblo. En las altas montañas de los Pirineos, como había dejado de nevar, Correcto, vamos. de abajo una terrible tempestad, tormenta que diga. Después de varios días de una terrible tormenta. Sí. Todos los niños ansiosos de libertad salieron de sus casas y empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién formada. Nuria, ¿Listo? la única hija del herrero del pueblo, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles, se entregó a la tarea de moldearla. Haré un muñeco. Profe, muéstrame arriba el cajón de las palabras. Eso sí, entonces sí es muñeco. Profe, qué pena, me desconectó el celular. Tranquilo, Esteban, tranquilo. Le dice, Cristian va bien. ajá. Entonces dice, le salió un niño precioso, redondo, con ojos de... Súbame un momentico, profe. Dame el favor. Salió un niño precioso. Con ojos de... De Acuérdense, carbón. exacto. Acuérdense de mirar las definiciones también, ¿no? Ajá. Sí, profe. Y un botón rojo por boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable. Súbalo, profe. Es que nosotros miramos eso. Compañero sería. Compañero. Durante los tristes días de aquel invierno. Sí, esa. Invierno, sí. Ajá. Le hablaba la... Le hablaba la mima. Le hablaba, le mimaba, pero pronto los días empezaron a ser más largos y los... Suba, profe, porque tenemos que ver la caja y la definición. Rayos. Y los rayos del sol más cálidos y el muñeco se fundió sin dejar más rastro en su existencia. Charco. Ahí sigue charco. De La agua niña lloró. con 2 carbones. La niña Lloró. Lloró.
Con desconsuelo. Profe, arriba dice viejito o viejecito. Viejecito. Eso, entonces va esa, el diminutivo. Ujú. Que buscaban el sol. Que buscaban el sol. Para su invierno le dijo. Corazón. Acá. Ya sabes que no debes poner el corazón en las cosas breves que desaparecen. Arriba sí dice, ¿cierto, profe? Sí, sí dice corazón, porque es Sí, Ajá, sí, sí. dice corazón. antes, listo. ¿Listo? ¿Comprobamos? ¿O le van a echar una leidita para revisar? Oh, así hágale. 100%. Sí, señor, muy bien. Que vea, ves. Les quedó muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pareja, Jeffrey y Olga. Jeffrey y Olga, por favor. Amigo, chico, cuerpo, no. Sí. Gratitud, herido. Bueno, entonces las primero, recuerden que es leer las palabras que están en la caja que nos van a servir para completar. Amigo, bosque, circo, cuerpo, cueva, domesticado, esclavo, flecha, gratitud, herido, lanzas, ordenó, pata, pestilente, poder, prisionero, rugido. Olga y Esclavo, profe. Jeffrey empiezan con la gratitud de la fiera. Entonces, un pobre Esclavo Esclavo. de la antigua Roma se llamaba Andrómeda, de un descuido de su mano, de su amo, escapó al Bosque. correcto, buscando buscando refugio seguro, encontró una cueva. A la débil luz de la llegada del exterior, el muchacho descubrió un soberbio león, se lamía la No. la pata. pata derecha y rugida, dolorido de vez en cuando. Andrócles, sin sentir temor, se dijo: este pobre animal debe de estar Hambriento. Herido, perdón. Parece como si el destino me hubiera guiado hasta aquí para que pueda ayudarle. Vamos. Profe, ¿me muestra las letras Suba, de arriba, profe. por favor? Sí, ahí está. Ajá. Vamos. Miren la definición. Persona que tiene amistad con otra. ¿Persona que tiene qué? Amistad con otra. Ya. Puede ayudarle, vamos. Para poder prisión, rugido, bosque, circo, cuerpo, cueva. Como si un destino me hubiera guiado hasta aquí para que pudiera ayudarle. Vamos. Cueva. No tengo ¿Segura? nada más. No, Miren pero la definición no, de persona que tiene amistad con otra. ¿Cómo se llama eso? Amigo. Exacto. Vamos, amigo. No temas. Hablándole con suavidad, Andrócles venció el recelo de la fiera y tanteó su herida hasta encontrar la punta de una cueva. Lee la definición, por favor, porque no te pierdes.
Dice la definición 6. Arma arrojadiza de punta afilada que se Lanza. dispara con arco. Lanza, profe. ¿Seguros? Yo les hago caso. Flecha, profe. Flecha, flecha. Al fin, Flecha, profe. una flecha profundamente clavada. Se la extrajo y luego le lavó la herida con agua fresca. Durante varios días, el león y el hombre compartieron la... Cueva. Cueva. Hasta que Andrócles, creyendo que ya no le buscarían, se decidió a salir. Su alegría duró poco. Varios centuriones romanos armados con sus... No veo las de arriba, profe. Las... Lanzas. Ya. Flechas. No, perdón. Con sus lanzas. Lanzas. Correcto. Cayeron sobre él y le llevaron... ¿Los llevaron como prisionero? Exacto, como prisionero. Lo llevaron prisionero al circo. Pasado unos días fue sacado de su... No veo las letras de arriba, profe. ¿De su refugio? No, perdón. ¿Cómo que dice ahí? Dice dice la definición 10 que despide mal olor. ¿Despide mal olor? Herida, herido. No. No. No, herido no. ¿Rugido? Un rugido despide mal olor. Si tiene mal aliento, de pronto. Sí. No es esa palabra. Pestilente, ¿Pata? profe. Pestilente, sí, señores. Pasado unos días fue sacado de su pestilente mazmorra, el recinto del 11. ¿El pestilente del qué, profe? De su pestilente mazmorra, el recinto del... Tenemos que buscar la palabra número 11. Y dice la definición. En la antigua Roma, edificio con gradas para los espectadores destinado a carreras de carros, lucha de gladiadores, ejercicios gimnásticos, etc. Perdón, profe, ¿me la vuelve a leer? Claro. En la antigua Roma, edificio con gradas para los espectadores destinado a carreras de carros, lucha de gladiadores, ejercicios gimnásticos, etc. ¿Circo? Sí. El recinto del circo estaba lleno a rebosar de gentes ansiosas de contemplar la lucha. Andrócles se aprestó a luchar con el león que se dirigía hacia él. De pronto, con un espantoso, número 12, dice, voz o bramido del león. ¿Rugido? Rugido.
La fiera se detuvo en seco y comenzó a restregar cariñosamente su cabezota contra él. La palabra número 13. En los Contra el humanos, primero. no, dice la definición. En los humanos y en los animales, conjunto de las partes materiales que componen su organismo, con el alma, forma el ser humano. Poder, profe. ¿Segura? No, ¿Me hace el No. favor y me lee esto? ¿Qué te en leo, lo perdón? humano, no. ¿Qué te leo, Olga? ¿El texto o la definición? El último pedazo, donde nos faltan las palabras. De pronto, con un espantoso rugido, la fiera se detuvo en seco y comenzó a estregar cariñosamente su cabezota contra el del esclavo. Gratitud. ¿Pecho no era? ¿Contra qué? ¿El pecho? No, no, ahí está la palabra pecho en la caja. Ya te Profe, no muestro veo las las palabras. palabras. Ya las pongo. Gratitud. Contra el Cuerpo. amigo, Contra el cuerpo. Muy bien, Jeffrey. Contra el cuerpo del esclavo. Extraordinario, extraordinario. César perdona al esclavo, pues A, definición 14. Dice, sinónimo de domado, amansado, sometido, amaestrado, dominado, domeñado. amigo, No, gratitud, tampoco. Domesticado. Domesticado. Sí, señor. Ojo con las definiciones, Olga. Pues ha domesticado la fiera, gritaron los espectadores. El emperador, definición 15 dice, dio la orden, mandó, decretó, decidió. Suba, profe. Ordenó. Ordenó que el esclavo fuera puesto en libertad. Lo que todos ignoraron fue que Andrócles no poseía ningún definición 16. Sinónimo de mando, poderío, autoridad, dominio, fuerza, energía, vigor. ningún poder, Correcto. Ningún poder especial y que lo ocurrido no era sino la demostración de la definición 17. Sinónimo de agradecimiento, reconocimiento y correspondencia. gratitud, Correcto. Veamos. No era más que la gratitud del animal. Muy bien. Vamos. Sigue Gabriela y Lina. Gabriela y Lina están por ahí. ¿Listo? Gabriela y Lina. Señor, Listo, bueno, tienen allí, dime. Vale,
Mientras tanto, mientras lo encuentren, yo les voy leyendo, ¿listo? Las palabras que ustedes tienen que unir o poner en el texto es abad, bosque, cargo, convencido, ciudad, despacho, dudar, enigmas, entrevista, frailes, hábito, inteligencia, mitad, oveja, reconocerlo, región, satisfecho y sol. El cuento se llama El abad y los 3 enigmas. ¿Listo? ¿Están listas? Señor. Bueno, empezamos. Había una vez un viejo monasterio en el que vivían muchos Frailes. Todos llevaban una vida monástica entregada al estudio de la oración. Como en todos los monasterios, la máxima autoridad era el Abad. abad. Había llegado a oídos del señor obispo que aquella Región. región, que el abad del monasterio era un poco tonto y no estaba a la altura de su cargo. ¿Por qué? Tienes que tratar de ampliarla ahí en tu celular, Lina. ¿Ahí estás viéndola? Tienes que buscar acuérdate, la pantallita del televisor. Tienes que sostener un momentico. Sostienes la imagen y ahí te va a decir mostrar en eso. Listo. Listo, continuamos. Para comprobarlo, le llamó y le dio un mes de plazo para que resolviera estos 3 enigmas. Si yo quisiera dar la vuelta al mundo, ¿cuánto tardaría? Si yo quisiera venderme, ¿cuánto valdría? ¿Qué cosa estoy yo pensando que no es verdad? El abad regresó al monasterio y se sentó en su Despacho. definición 5, exacto. Se sentó en su despacho a pensar y pensar, pero no se le ocurría nada. Cuando ya le quedaba poco tiempo, salió a pensar por el Bosque. y se encontró con el joven fraile pastor que cuidaba las Ovejas. del monasterio. Este, al verle preocupado, le preguntó qué le ocurría. El abad le explicó la no. La definición número 8 dice cita o encuentro. Cita o encuentro. Encuentro. No. Esa es la definición de una de las palabras de la cajita. Ajá. Entonces tienes qué palabra en la cajita corresponde con esa definición. Entrevista. Entrevista.
El abad le explicó la entrevista con el señor obispo y los 3 enigmas que le había planteado. El frailecillo le dijo que no se preocupara más, él sabría cómo contestar al obispo. Así que se presentó al joven fraile ante el señor obispo disfrazado con él, Hábito. con el hábito del abad, para que no pudiera Reconocerlo. Después de recibirlo, el señor obispo volvió a plantear al falso abad la primera pregunta. Si yo quisiera dar la vuelta al mundo, ¿cuánto me tardaría? Si su ilustrísima caminara tan deprisa como él... Sol. Perdón. Tan deprisa como él, Sol. como el sol. Sol. Contestó rápidamente el frailecillo, solo tardaría 24 horas. El obispo quedó definición 12. Convencido. Con la respuesta. Así que pasó a la segunda pregunta. Si yo quisiera venderme, ¿cuánto valdría? El frailecillo respondió sin dudar. Sin dudar. 15 monedas de plata. ¿Cuánto? Cuando el obispo oyó esta respuesta preguntó, ¿por qué 15 monedas de plata? Perdón, ¿por qué 15 monedas? Porque a Jesucristo le vendieron por 30 monedas de plata. Y es algo que pensar, ilustrísima, salga solo la mitad. La mitad. Valga solo la mitad. Le iban. ¿Qué? Le iban. Vamos en la definición 15. Le iban. La definición 15 dice persuadiendo, fascinando. Le iba. Convenciendo. Ten en cuenta que esa palabra ya la habías utilizado, ¿no? ¿Le iba a qué, profe? Le iban convenciendo al señor obispo las respuestas de aquel abad y empezaba a pensar que no era tan tonto como le habían dicho. Entonces, realizó la tercera y última pregunta. ¿Qué cosa estoy yo pensando que no es verdad? Su ilustrísima piensa que yo soy el abad del monasterio, cuando en realidad solo soy el fraile que... ¿Que cuida? Correcto. El fraile que cuida Arriba. de las ovejas. Entonces, el obispo, dándose cuenta de la Respuesta. están ¿Cruda? las palabras del... Preveo, pues. El obispo no se cuenta. No la veo. Dice la definición 17, entendimiento, conocimiento. Inteligencia. Inteligencia.
Dándose cuenta de la inteligencia de aquel joven fraile, decidió que el frailecillo ocupara el Cargo. ¿Puesto? ¿Cuál palabra está acá? Cargo. El cargo de abad y que el abad se encargara de las ovejas. Revisemos porque hay una palabra que está mal puesta. Había una vez un viejo monasterio en el que vivían muchos frailes. Todos llevaban una vida monástica entregada al estudio y la oración. Como en todos los monasterios, la máxima autoridad era el abad. Había llegado a oídos del señor obispo de aquella región que el abad del monasterio era un poco tonto y no estaba a la altura de su cargo. Muchachas, la palabra que falta que no hemos puesto es satisfecho. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta y miren dónde está el error. Para comprobarlo, le llamó y le dio un mes de plazo para que resolviera los 3 enigmas. Estos 3 enigmas. Primero, si yo quisiera dar la vuelta al mundo, ¿cuánto tardaría? Segundo, si yo quisiera venderme, ¿cuánto valdría? Tercero, ¿qué cosa estoy pensando que no es verdad? El abad regresó al monasterio y se sentó en su despacho, a pensar y pensar, pero no se le ocurría nada. Cuando ya le quedaba poco tiempo, salió a pasear por el bosque. Se encontró con un joven fraile, pastor que cuidaba las ovejas del monasterio. Al verle preocupado, le preguntó qué le ocurría. El abad le explicó la entrevista con el señor obispo y los 3 enigmas que le habían planteado. El frailecillo le dijo que no se preocupara más porque él sabría cómo contestar al obispo. Así que se presentó el joven fraile ante el señor obispo disfrazado con el hábito del abad para que no pudiera reconocerlo. Después de recibirlo, el señor obispo volvió a plantear al falso abad la primera pregunta. Si yo quisiera dar la vuelta al mundo, ¿cuánto tardaría? Si la caminara tan deprisa como el sol, contestó rápidamente el frailecillo, solo tardaría 24 horas. El obispo quedó convencido con la respuesta. Así que pasó a la segunda pregunta. Si yo quisiera venderme, ¿cuánto valdría? El frailecillo respondió sin dudar, 15 monedas de plata. Cuando el obispo oyó esta respuesta, preguntó, ¿por qué 15 monedas? Porque a Jesucristo lo vendieron por 30 monedas de plata, y es lógico pensar que su ilustrísima valga solo la mitad. Le iba convenciendo al señor obispo las respuestas de aquel abad y empezaba a pensar que no era tan tonto como le habían dicho. Entonces realizó la tercera y última pregunta. ¿Qué cosa estoy pensando que no es verdad? Su ilustrísima piensa que yo soy el abad del monasterio, cuando en realidad solo soy el fraile que cuida de las ovejas. Entonces el obispo, dándose cuenta de la inteligencia de aquel joven fraile, decidió que el frailecillo ocupara el cargo de abad y el abad se encargara de las ovejas. ¿Dónde está el error? ¿Lo vieron? Sí, profe, en la 12 no va convencido, sino satisfecho. Insatisfecho. Veamos, ¿seguros que ese es el error? Señor. ¿Compruebo? Sí, señor. Sí. Listo, 94. Lejos no se llama. Han habido 2 errores. Ay, ay, Y es- ay. Ah, perdón, ese es un error mío. Una tilde. Listo, listo. Bueno, vamos con el siguiente. Nos queda Luis. Luis, ¿está o no está? Se fue. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, ahí tienes tu texto.
Este no te da definiciones. Las palabras, Luis, son acostumbrados, candiles, como conquistar, el encender, fuente, dos veces las, multiplicarse, situación y vez. Y ves. Listo. Se llama el texto ¿Cómo se alumbraban las casas antes de la electricidad? Empezamos a leer, Luis, y vamos completando. Bueno, listo, a ver. Hoy en día estamos Acostumbrados. Estamos acostumbrados. a la luz eléctrica y no nos damos cuenta de que el hombre consiguió Encender. encender, ¿seguro? Conquistar. Conquistar. Que el hombre consiguió conquistar la oscuridad hace tan solo poco más de un siglo. Antes, durante milenios, la situación. ¿Será? Acostumbrados, candiles, conquistar, encender, fuente, la oscuridad hace tan solo poco más de un siglo antes, durante milenios. Durante miembros, Milenios. Sería acostumbrado a una palabrita que casi no se ve que dice. ¿Después de qué? De acostumbrados. Candiles, como No. candiles. Durante miles. La fuente. La fuente. Ajá, la fuente. La fuente principal de la luz y el calor era el fuego. Era el fuego. Desde la época de las cavernas, hombre había usado antorchas. ¿Qué palabra falta? Las cavernas. Hombre había usado antorchas antes. Candiles. Quedaría. Desde la época de las cavernas, candiles, hombre. No. Sí, Ahí están los. Incluido. ¿Verdad? No. Mira no. que es hombre, no hombres. Él. El hombre. Sí, señor. El hombre había usado antorchas de maderas resinosas que arden lentamente y se fabricaron pequeños primeros candiles. Habían fabricado pequeños ¿qué? Candiles. Ajá, candiles. En los que una torcida impregnada de aceite o de grasa ardía despacio. A lámparas. Encender. No. A encender lámparas y candiles. No. No. Y en los que torcía pregnada de aceite o de grasa ardía despacio. Grasa ardía despacio. A las lámparas y candiles de distinto tipo se unieron en los primeros siglos del cristianismo
Hermosas velas blancas. Falta una palabra. En los primeros siglos del cristianismo, Las. sí, las hermosas velas blancas hechas con la cera producida por las abejas. Así pues, la permaneció más bien. ¿Qué palabra nos falta? así pues las Situación. La situación permaneció más bien oscura. A pesar de que se utilizaran algunos sistemas ingeniosos, Ingeniosos. ingeniosos. ¿Cómo? algunos sistemas ingeniosos, como el poner un espejo detrás de la fuente de la luz para que ésta se Multiplicase. Se multiplicase. En el siglo XIX entraron en escena las lámparas de petróleo y mientras tanto falta una palabra y dice industria se ocupaba, correcto, la industria se ocupaba de la fabricación de vidrios para las ventanas. Cuando se inventó la bombilla, cuando se inventó la bombilla, la milenaria lucha del hombre contra la oscuridad llegó a su fin. Por primera ¿otra vez o ya acabó la? No, ya pusieron las dos veces la. ¿Sí? Uh-huh. Por fin, por primera vez. Por vez primera. Así sí. Por vez primera. Desde que apareció en la Tierra, el hombre podía apretar un interruptor y encender. Un sol artificial. ¿Listo? Vamos a ver si sí o si no. ¿Listo? Bueno, muchachos. Recomendación. La página les queda allí. Miren que son ejercicios que les ayudan a ustedes a ir haciendo un proceso bastante eficiente en cuanto a la comprensión global de un texto, a la selección de palabras, identificación de vocabulario nuevo y sobre todo también en la parte morfosintáctica del texto, ¿listo? En la forma del lenguaje. Este ejercicio nos permitió, el último, ir poniendo artículos, ¿listo? Dependiendo de la situación. Entonces, invitadísimos para los que quieran realmente fortalecer ese proceso lectoescritural. Esta página son más o menos unos 200 ejercicios que ustedes pueden hacer. Sacándole un ejercicio por día, empiezan ustedes a mejorar ese proceso de lectura y escritura. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al siguiente punto. Aquí sí voy a necesitar que tomen por favor notas y tomen por favor, tengan un lápiz y cuaderno a la mano porque viene un ejercicio práctico que hacemos y evaluamos en la segunda sesión del día de hoy. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a aprender a cómo se determina una línea argumental dentro de un texto. La línea argumental son los diferentes puntos cruciales de un texto. Los puntos más importantes
los eventos que suceden dentro del texto, que si nosotros los cambiamos, le cambiamos el sentido al texto, pero que si los conservamos, nosotros logramos conservar la esencia misma de un texto. ¿Listo? Entonces, podemos definir la línea argumental como los puntos claves de un texto, los cuales permiten la construcción de una secuencia lógica. Los puntos argumentales son esos puntos que permiten que nosotros identifiquemos esa secuencia y que tenga un tiempo, un orden, por decirlo de alguna manera, un orden dentro de la misma estructura textual, y no importa si nosotros cambiamos, por ejemplo, la ambientación del texto, la cambiamos de contexto, siempre y cuando conservemos los mismos puntos argumentales, el texto va a tener un mismo sentido, va a conservar sus ideas. Entonces, dicho de otra manera, y en textos no literarios, los puntos argumentales están determinados por las ideas secundarias de un texto. Listo, vamos a ver de qué se trata eso. Todos conocen el cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? Sí, bro. Sí, profe. Bueno, ¿de qué trata Caperucita Roja? De una niña que, pues, como un nombre lo dice, utiliza una caperuza roja, ¿no? Que ella siempre, ella tiene una abuelita, pues, ahí como resumido, tiene una abuelita que vive como lejos donde ella vive, ella una niña que vive con su madre, sí, entonces un día la mamá le da a llevar unos panecillos, entonces ella se va y ahí está el camino largo y seguro, sí, me parece, y está el camino corto y peligroso, entonces ella se deja convencer de irse por el camino corto y peligroso, y allá se encuentra con el lobo. Entonces se encuentra con el lobo y el lobo la hace ir por el camino, no recuerdo bien, pero se hace ir por otro tipo de camino. Entonces él llega a la casa de la abuela y se come a la abuela. ¿Voy bien, profe? Sí, dale. Y después, entonces cuando ya él se ha comido a la abuela, él llega Caperucita Roja a la casa y entonces él la engaña y él le dice que por qué tiene esos ojos tan grandes, abuelita, que hace rato que no la veía y todo eso. Y qué bueno, que para verla mejor, que por qué tiene los dientes tan grandes y así, más o menos. Listo, ¿quién me cuenta otra versión de Caperucita? Pues que ella se dejó llevar. Desde Esteban, así desde el inicio, como hizo Cristian. Desde el inicio. Pues ella vive en el campo. Ella pues se le iba a llevar un encargo pues, a la abuela para que estaba solita. Entonces ella pues se fue por un sitio donde se encontró con un lobo, donde la engañó. Que no tenía que irse por allá, tenía que irse por el sitio que le había dicho la abuela, que porque por ahí era peligroso. Entonces se dejó llevar y el lobo pues se la quería era comer. Entonces se dejó engañar. Y pues entonces ya por allá apareció El Salvador y todo eso. Entonces la niña siguió y el lobo se desvió. Entonces llegó donde la abuela y se comió la abuela. Y entonces, pero no se la comió masticada, sino se la comió entera del hambre que tenía. Y entonces ya la niña llegó, pues ya después y entonces llegó y entonces le dijo que porque tenía orejas largas, que porque tenía esos dientes, que porque tenía la cara larga, bueno. Y entonces al último se comió también a la niña. Y ahí llegó El Salvador y abrió el lobo, no sé el lobo cómo no se murió ni botó sangre. Y entonces pues lo sacó a todos dos vivos y ya. Felices los dos, la abuelita y la hija, y la nieta. Listo, no he escuchado hoy a Lorena. Lorena, ¿estás por ahí? Sí, profe. Cuéntame tu versión de Caperucita, por favor. Profe, pues o sea, el inicio es igual, ¿no? Que la niña pues se dirige hacia donde la abuela, porque la abuela está enferma, y pues en el camino se encuentra el lobo, pues el lobo logra persuadirla para que tome pues el camino pues más corto, pero que pues le implicaba
Perdón, el más largo, ¿no? Que supuestamente era el más corto. Y pues ella se va por ese camino, lo que el lobo aprovecha para llegar primero donde la abuela, se come primero a la abuela, después se acuesta en la cama haciéndose pasar por la abuela, y cuando llega Caperucita, pues empieza pues a cuestionarla, por qué tiene esos ojos tan grandes, y sí, todas esas cosas, que por qué tenía los dientes tan grandes, y pues a lo último pues obviamente pues se da cuenta que es el lobo, y el lobo también se la come. Listo, Lorena, muchas gracias. ¿Algo más? No, profe. Listo. Hasta ahí me lo sé. Vale, Lorena. Olga, tu futuro de Caperucita. Olga, ¿estás por ahí? Aquí estoy, profe. Dale, Que te está como escuchamos. entrecortada la comunicación. Mi versión de Caperucita Correcto. fue lo de todos, ¿no? La niña va al bosque a llevarle unas frutas a la abuela porque la abuelita está enferma. En el bosque se distrae, se encuentra con el lobo feroz. Él empieza a engatusarla a su manera, se la lleva hacia donde la abuelita, porque ya se había comido a la abuelita. Primero se come a Caperucita llegando donde la abuela. No, ¿cómo es que? Bueno, llega a la casa de la abuelita haciendo como si él fuera Caperucita, disfrazado de Caperucita. Entonces llega donde la abuelita y la abuelita le empieza a preguntar que por qué tiene las uñas tan largas, que por qué tiene la boca tan grande. Entonces le empieza a decir por qué que para poderte comer mejor o para poder ser mejor. Bueno, esa es como la versión mía, ¿no? Listo, Olga. Bueno, vamos a prestarle atención. Yo les voy a contar un cuento nuevo. ¿Listo? Resulta que en la ciudad de Popayán, por allá en un barrio pobre, vivía una niñita, y a esa niñita le gustaba ponerse una capa cuando estaba lloviendo. Cogía una capa para montarse en la moto y esa capa era roja, ¿cierto? Entonces, como la abuela vivía al otro lado de la ciudad, un día llamó a la hija y le dijo que estaba enferma, que por favor le mandara un medicamento. Entonces la mamá, pues preocupada pues por la abuela de la niña, le llamó a María y le dijo: María, vea, vaya, llévele este medicamento a su abuela que está enferma, entonces necesitamos que se cure. Pero eso sí, no se vaya a poner a hablar en el camino con sus amiguitos porque necesito que llegue rápido donde la abuela a llevar. Entonces María: listo, mamá. Como estaba lloviendo, ella se cogió su moto, sacó la moto y cogió su carpa roja y se la puso y se fue. Pero entonces, cuando se iba a ir, llegó un noviecito que María tenía y le escribió que se vieran en el parque. Entonces ella cogió y le hizo caso y se fue a ver con el noviecito primero allá en el parque. Y entonces el novio le preguntó: María, ¿qué estabas haciendo? ¿Para dónde vas? María le contó: no, mira que es que mi abuela está enferma, entonces mi mamá me mandó que le vaya a llevar este medicamento para ver si se mejora. Entonces, no, pues nos vemos luego. No, pero entonces el novio, digamos que se llamaba Andrés, se enojó y le dijo: no, María, usted también, es que, ¿cómo me va a dejar aquí solo? Vea, primero vaya, hágame un favor y usted que tiene moto, le deja a mi mamá esta plata que ella la necesita y luego van donde su abuela. Pues María sabía que no tenía irse, pero por mantener contento a Andrés, entonces le dijo que sí, que le hacía el favor, pero eso le implicaba a María que tenía que irse a dar una vuelta por toda la ciudad antes de llegar
donde la abuela. Entonces Andrés, como estaba bien bravo, cogió y se fue para donde la abuela, cogió un taxi y se fue muy rápido para donde la abuela por el camino cortico y llegó allá y se puso a hablar con la abuela y la invitó a salir, ¿cierto? Pues él la convenció de llevársela para el hospital y pues bueno, la abuelita se fue. Cuando llegó Caperucita, después de haber dado la vueltota que tenía que dar para ir donde la mamá de Andrés, ya no encontró a la abuela, pero sí encontró a Andrés disfrazado con la ropa de la abuela porque había ido a dejar a la abuela en el hospital y se hizo pasar por la abuela. Les pregunto, ¿ese cuento se les parece a alguno? Caperucita Roja. ¿Sí? Las versiones que ustedes dieron, cada uno de ellos tenía, uno tenían más detalles, otros modificaban cosas, pero todos eran Caperucita Roja, ¿cierto que sí? Sí, profe. Cuando yo construí el cuento de María, estaba utilizando los elementos argumentales de Caperucita Roja, ¿cierto? Eso me permite a mí en un texto mantener la idea, la esencia del texto, pero cambiar lo que nosotros en narración llamamos prosopografía, o sea, los paisajes. ¿Listo? Esto nos permite a nosotros reconstruir o construir textos partiendo de los textos ya existentes. ¿Qué necesitamos identificar? Los puntos argumentales o las ideas principales y secundarias. Veamos. El cuento de Caperucita habla de una niña que vive en el campo o en un lugar muy lejano, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? No sé si me están escuchando. Sí, profe, escucho. Bueno, el segundo punto argumental o la segunda idea principal de Caperucita Roja es que a Caperucita Roja hacen un encargo y es llevar algo a alguna parte. ¿No es cierto que sí? Sí, profe. Tercer punto es que se encuentra con el lobo, pero ese lobo representa, es un símbolo que se hace de la maldad, ¿cierto? Algo malo, una mala influencia en el camino de Caperucita. También pasa en el cuento que yo les conté de María, ¿cierto que sí? Sí, profe. El cuarto punto, esta persona, este personaje que representa la mala influencia, engaña a María para que se vaya por un camino más lejano. ¿Listo? El quinto punto ya es el segundo engaño que construye la mala influencia en torno a la casa de la abuela. Ya cuando está en el punto donde debería llegar Caperucita, hay un segundo engaño. Y el sexto punto, que es cuando llegan a salvar a Caperucita y la sacan del problema en el que ella se metió. Esto conocemos nosotros como puntos argumentales y como puntos cruciales de una historia, de una narración. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen por ahí a la mano el cuento con el que hicieron el video? ¿Ninguno? Yo, profe. A ver, Olga. Por favor, el cuento que tú hiciste. Olga. Dime, profe, lo que pasa es que se escucha entrecortada esa... Bueno, nosotros sí que yo... Se escucha con un eco. Sí, con un eco, profe. Pues... Pero no soy yo, no es mi red, creo que es la tuya, que está teniendo la... Pero yo sí te estoy recibiendo bien. Muchachos, ¿ustedes escuchan bien a Olga? Profe, la llamada, cuando usted habla también suena intercortado.
Bueno, pero ese sí La ya mía es también. la recepción de ustedes. Bueno, denme un segundito, salgo y vuelvo a entrar a ver si es mi red. ¿Listo? Listo, estoy aquí otra vez. Ahora sí ya me escuchan mejor. Sí, señor. Sí, profe. Escucha bien. Sí, profe. Listo. Olga, entonces eres tan amable, ¿nos lees el cuento con el que tú hiciste el video? Listo. Lucas descubre el atletismo. A Lucas no le gustaba mucho hacer deporte. Sus compañeros sabían jugar a todo y todo les salía bien. El fútbol, el baloncesto, el tenis, el balonmano, pero a Lucas no le gustaba nada ser siempre el que fallaba los puntos o el que no sabía hacer buenos giros con la pelota. De esos que impresionaban a la gente que ve jugar a otros. Un día, en clase de educación física, el profesor llevó a los niños a visitar una pista de atletismo. Allí, un atleta profesional les explicó cosas curiosas, como la forma de correr por la pista, llamada tartán, y porque había que utilizar zapatillas de clavos para correr en ella. La diferencia entre el lanzamiento de peso, el lanzamiento de jabalina y el lanzamiento de martillo. Cómo se saltaban las vallas, en qué consistían los saltos de longitud, la diferencia entre salto de altura y salto de pértiga y muchas más. ¿Os apetece probar?, pregunta el profesor a los alumnos cuando acabaron la ruta por la pista de atletismo. Los muchachos estaban entusiasmados. El atleta profesional y otros deportistas habían preparado varias actividades para que los muchachos disfrutasen haciendo atletismo y descubrieran algunos de sus secretos. Pero a Lucas no le hacía mucha gracia. El profesor se dio cuenta y se acercó a Lucas. No pareces muy entusiasmado, dijo el profesor. No me apetece nada correr para quedar de último, dijo Lucas. Nunca se sabe, profesor. Nunca se sabe, dijo el profesor. Además del atletismo es mucho más que correr. Incluso, aunque se trate de hacer una carrera, toma, creo que estas zapatillas de clavos son tu número. Prueba a hacer prácticas de velocidad y medio fondo a ver qué pasa. Lucas se puso las zapatillas e hizo con ellas las prácticas en la pista. Con las zapatillas puestas y las instrucciones técnicas que dio el atleta profesional, Lucas descubrió que corría mucho más de lo que había podido imaginar. Incluso consiguió ganar la carrera de velocidad de 200 metros y medio fondo 800. Cuando llegó a casa, le dijo a su madre que quería empezar a hacer atletismo. Pero si a ti nunca te ha gustado el deporte, ¿qué ha cambiado?, dijo su madre. He descubierto algo en lo que soy bueno, dijo Lucas. Después le contó todo lo que había ocurrido en la pista de atletismo. Haber ganado un par de carreras no te convierte en un gran atleta, Lucas, dijo su padre. Cuando empieces a competir encontrarás gente muy buena. Entrenar es muy duro y las carreras son muy exigentes. Lo sé, pero es que no me importa, dijo Lucas. Por primera vez en mi vida siento que puedo ser bueno en un deporte y no pienso desaprovechar la oportunidad de intentarlo. Lo más curioso de todo es que Lucas no solo se convirtió en poco tiempo en un gran atleta, sino también mejoró en otros deportes y no solo por ser el que más corría la pista. Parece que lo que a mí me faltaba era un empujón, dijo a su madre Lucas. Más bien lo que me faltaba, que hiciera confiar en ti mismo, dijo su madre.
Y así fue como Luca empezó la carrera que algún día lo llevaría a ser clasificatoria para participar en los Juegos Olímpicos. Autor, Eva María Rodríguez. Ya, profe. Listo, Olga, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien se anticipó al ejercicio que pretendía que hagamos. ¿Alguien tomó los puntos o las ideas principales del cuento? Sí, señor. Sí, a ver, ¿cuáles tienes tú como ideas principales y como puntos argumentales del cuento que nos narró Olga? Profe, pues la idea principal es que es un niño que no le gusta hacer deporte. Segundo, pues que el profesor lo llevó a la cancha de atletismo para probar sus habilidades. Después que el niño Luca intenta con unos zapatos de clavos profesionales recorrer la pista y se da cuenta que pues que es bueno para el atletismo, que tiene una habilidad que es correr, y después de eso pues entrena y se da cuenta que es bueno para ese deporte y para muchos más. Luego. Pero, ¿sí me escuchaste? Sí, te estoy escuchando. Es que a veces uno no escucha. No, pero sí te estaba escuchando bien. Ay, ¿qué tal me quedó? Hiciste 3 de los 5 puntos argumentales que tiene la historia. Muy bien. Para hacer el primer intento, muy bien, Juan Diego. Pero faltaron 2 puntos argumentales todavía. ¿Quién los descubrió? Profe, puede ser que habla con Lina. Sí, Lina, dime. Otro que de pronto le faltó al compañero, que él logra ser un buen deportista, logra ver que tiene habilidades y que logra un buen desempeño a la hora en el atletismo. Y que aún más la motivación también de los papás, que también hablándole, o sea, que él descubre que a él lo que le falta era como que lo empujaran o que le dieran como ¿cómo le digo? Como una motivación, que lo impulsaran como de pronto a que él podía hacer esa labor. Listo. Y con eso pues podía ya con eso tener la opción y la motivación de participar en Juegos Olímpicos. Poder participar. Listo. Tú tocaste los 2 puntos, pero no los diste concretamente, pero sí tocaste los 2 puntos argumentales que me hacen falta. ¿Listo? Pero la idea es que los busquemos de forma concreta. ¿Listo? ¿Alguien los tiene? Tú los mencionaste. Está muy bien el análisis que haces, Lina. ¿Alguien los pudo identificar? Juan Diego nos dijo 3. El primero es que era un niño que no le gustaba el deporte. Luego, cuando él descubre el atletismo y conoce un buen entrenador, ¿cierto? Que es fundamental en el cuento. Luego se da cuenta que es bueno y empieza a entrenar. Hasta ahí vamos. ¿El desempeño? Sí tiene que ver con el desempeño, pero ¿cómo lo organizarías? Una idea clara, Lina. Pero pues. Hay 2 eventos cruciales. Profe, que descubrió pues algunas capacidades. Eso es cuando se da cuenta que es bueno. Que empieza a tener confianza en sí mismo, empieza a autoestima. Ese es el último, pero todavía lo tienen un poquito perdido. Bueno, vamos a verlo entonces, analicemos. Primer punto argumental, como dijo Juan, efectivamente. Comento, por favor, cerremos los micrófonos, que tengo retorno. Gracias. Es que a él no le gustaba el deporte. ¿Listo? Miren que es un punto que nos permite construir una historia completamente. Si nosotros cambiamos el deporte por la cocina, ya tendríamos una historia completamente diferente, ¿cierto? Pero lo que tiene que empezar es que a él no le gusta. El niño no le gustaba el deporte, primer punto argumental.
Segundo punto argumental es que él descubre una parte diferente de los deportes, en este caso el atletismo, y conoce a alguien que lo motiva, ¿cierto? Conoce a alguien que lo motiva. Si nos vamos con la idea de la cocina, como les decía, podría ser de que haya un niño que descubrió cómo hacer pasteles y un pastelero que le enseñó a hacer pasteles muy ricos. Y miren que sigo conservando Amor. la misma historia. Ay, qué pena, mi amor. Se me desconectó porque me entró una llamada y no me deja escuchar nada. Porfa, cerramos micrófonos, Olga. Se me desconectó, ¿El audífono? pero el audífono está conectado, pero no escucho Profe, nada. y Es que me entró una llamada y yo la... No, está prendido. Búscalo acá arriba. Ah, ya está prendido. profe, póngale mute a todos porque si no, Olga no lo Pero no apaga. me deja escuchar nada, no escucho nada. Mi profesor me está hablando. Olga, tienes que salir de la reunión para volver a entrar, Olga, si no, no se te restablece el sonido. Esa es una falla que tiene la aplicación. Bueno. Ya, profe, ¿qué me decía? No, te decía que por favor cerraras el micrófono. Vale. Bueno, y vamos, entonces, él descubre el atletismo. El tercer punto, él se da cuenta que es bueno en el deporte y empieza a entrenar, ¿cierto? Viene un punto argumental que es muy interesante, y es que en el proceso de que el niño está creciendo como deportista, él le cuenta a su familia y el papá le dice que no se ilusione mucho, o sea, como quien dice, empieza a generar un obstáculo en el camino de este muchacho. ¿Listo? El último punto argumental es que el niño, después del entrenamiento y después de practicar y después de lograr un buen desempeño, se convierte en el mejor. Ahora, ¿quién de ustedes se anima? Ya tenemos los 5 puntos argumentales, ¿los copiaron? Profe, ¿me puede hacer el favor y me lo repite? Que es que en ese momentico se me fue la señal. Listo, vamos de nuevo. Por favor, tomen nota de los puntos argumentales. El primero es que al niño no le gustaba el deporte. El segundo es que el niño descubre el atletismo y conoce un buen entrenador. El tercero es que se da cuenta que es bueno para el atletismo. El cuarto es que le cuenta a su familia. Y el quinto, que se convierte en el mejor en el atletismo. ¿Listo? Y eso lo lleva a mejorar en otros campos. ¿Listos? Ahora, ¿quién de ustedes se anima a construir una historia completamente diferente, pero que tenga los mismos puntos argumentales? Profe, yo me animo. Listo, entonces te escuchamos. Bueno, profe, pues aquí vamos. Trata de una niña que no le gustaba practicar el voleibol. Era buena para todos los deportes, menos para el voleibol. Entonces, un día el profesor de educación física dice que para poder pasar la clase tienen que realizar un partido pues, de voleibol con todas las reglas. Entonces la niña dice, pues no, que ella es mala para el voleibol, que ella nunca le ha gustado ese deporte. Y él dice que lo intente a ver, le explica cómo es, le muestra una secuencia de ejercicios y ella lo hace como como para ver si gana la clase, y al intentarlo se da cuenta que ella es buena para deporte porque tiene un buen bateo con la mano. Luego va y le cuenta a sus padres y sus padres dicen que ella siempre ha sido mala para el voleibol. Ahí causa una sesión como esa, ahí causa un obstáculo.
Pero ella no le importa eso, sino que ella tiene confianza en sí misma, sigue entrenando y se vuelve una excelente deportista y logra salir profesional en el campo del voleibol. Yo como que no dije nada. Listo, Vanego, no, sí te escuchamos, no te preocupes. Te escuchamos, listo. Conservaste los puntos argumentales, pero mantuviste el mismo tema. Entonces, quiero que se arriesgue uno de ustedes a cambiar completamente el paisaje, la prosopografía de la historia. Que ya no sea un deportista, sino que se convierta, no sé, en un cantante, en un escritor, en algo completamente diferente. ¿Quién? Un médico, yo qué sé, lo que se les ocurra. ¿Nadie? ¿Lo elijo yo? Profe, yo. Olga, te escuchamos. Bueno, así como un cuento, como empieza un cuento, así era así una vez, ¿sí? O como yo lo quiera. Olga, es tu historia, tú la puedes construir. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que conservar los 5 puntos argumentales de la historia. Había una vez un chico que le gustaba mucho la medicina, pero tenía mucha dificultad económica para entrar a la universidad. Y su padre siempre le decía que él no iba a poder entrar a la universidad porque no tenía los medios económicos. Pero él insistió hasta que pudo pudo entrar a la universidad. Encontró muchísimas dificultades y empezó a desanimarse, a darse cuenta de que él no tenía la posibilidad de pronto porque le faltaba mucho en su campo de conocimiento. Cada vez que llegaba a su casa lo desmotivaban porque le decían que él no iba a poder, que él no iba a poder. Un día se buscó un padrino para que le diera herramientas económicas y de conocimiento, así llevando a cabo su carrera, porque este era un padrino con muchos medios económicos, mucho conocimiento, y le hizo entender de que los sueños se podrían hacer realidad y que en medio de este campo se podía dar cuenta de que podría descubrir muchísimas cosas más aparte de ser médico. Le hizo entender a sus padres y a sus hermanos de que él sí podía cumplir su sueño, y les demostró de que sí había adquirido mucho más conocimiento de los que ellos creían, había logrado sacar adelante su carrera, se había motivado muchísimo más de lo que pensaban, y de esta manera llegó a concretar sus estudios, a ser un gran médico y un cirujano profesional. Listo, Olga. Te me saltaste el primer punto argumental. Después me utilizaste el de que a él no le gustaba inicialmente. Bueno. Ese lo obviaste. Después empezaste a utilizar argumentos inversos, ¿sí? ¿Qué es el argumento inverso? El punto de argumental, por ejemplo. Me volvía. Exacto. Ibas de un lado para otro, luego ya corregiste y lograste construir una historia que se parecía bastante a la otra. Tiene una característica muy interesante con el argumento inverso, y es que a pesar de que tú estabas cambiando la historia era muy similar y muy parecida a lo que habías narrado originalmente. ¿Listo? Pues bueno, el ejercicio estuvo bien. Tienen que tener en cuenta todos, por favor, en las lecturas, de no saltarse ninguna idea. ¿Listo? Porque si nosotros nos saltamos, dejamos pasar desapercibida alguna idea, dejamos pasar desapercibida un punto argumental, podemos modificar completamente la comprensión del texto. ¿Listo? Entonces, alcanzamos a hacer el ejercicio con otra persona. ¿Quién se anima? ¿Nadie?
¿Quién dijo yo? Profe, yo. Luis, ¿cierto? Sí. Listo, Luis, te escucho. Un niño que no le gustaba la lectura en una cierta escuela y en un momento, por casualidad de la vida, llegó como una profesora bien joven que a ella le fascinaba la lectura y ella empezó como a leerles cuentos a los niños con buena entonación, con buenos gestos, y ella fue como el pilar para motivar a los niños, y hasta que Esteban se dio cuenta de que él también lo podía hacer con la misma facilidad que lo hacía la profesora. Entonces también empezó como a seguir ese camino de leer, de motivarse, y llegó un momento en que su familia se sintió como admirado de que el niño estaba por su propia cuenta motivándose a leer. Y pues por esa motivación, la familia lo que le hizo fue seguirlo animando. Al niño le fascinó leer y escribir cada día más, y terminó siendo como un escritor con gran facilidad. Listo, Luis, la hiciste bastante sencilla y muy calcada, ¿sí? Lograste conservar los puntos argumentales y lograste construir una historia completamente diferente. Listo, ¿alguien más que quiera participar? Muchachos, aprovechemos los espacios para así poder corregir y verificar si ustedes tienen, si los conceptos quedan claros, si de pronto nos embolatamos en alguno, porque recuerden de que el siguiente salto después de este módulo ya viene lectura crítica, y si este componente, este módulo no les queda suficientemente claro, en lectura crítica se nos puede complicar porque ya empezamos a analizar textos científicos y empezamos a analizar textos mucho más complejos que los que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿quién más quiere participar? Profe, venga, le hago yo. Listo, te escuchamos. Bueno, era ser una vez una niña llamada María que no le gustaba cantar en el coro del colegio, pero un día los compañeros la motivaron al verla cantar. Ese día ella se dio cuenta de que tenía una gran voz, que podía cantar y que la música le gustaba. Llegó a su casa a contarle a sus padres el buen avance y el desempeño que ha tenido en el coro de la escuela. Pero a sus papás no les gustaba, pero a sus papás no les gustaba la idea de que ella cantara, y más en un coro de un colegio. En ese instante la niña, pues a pesar de que sus papás no estaban de acuerdo en lo que ella hacía, ella siguió con su rutina de cantar y ir más a las clases de seguido del colegio. Y desde ese momento la niña hoy en día hace parte del mejor coro del colegio. Listo, Lina, muy bien. Realmente lo construiste muy bien sobre los puntos argumentales. Eso es importante. Bueno, 5 minuticos tenemos para hacer preguntas, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos trabajado esta mañana? Uno por uno, no todos a la vez, porque si no, no escucho. Profe. Dime. Profe, yo estaba teniendo un poquito de problemas cuando estaban con mi compañera, y casi no me quedó, pero usted igual dijo que había unos ejercicios en los cuales teníamos que estar nosotros desarrollando, ¿no? Eso nos ayudaba, ¿no? Correcto. Armando ¿cómo se llaman? Las oraciones que usted nos da, exactamente, los textos. Entonces ahí tenía un poquito como de duda, porque igual no lo alcanzaba ni a ver y todo eso, pero igual con lo que usted nos ha dado ahí, me toca entonces hacerle para aprender, mejorar. Sí, a ver, esos ejercicios, Lina, lo que ayudan es a que nosotros entendamos la globalidad y la particularidad en el texto, ¿cierto?
La globalidad es cuando nosotros miramos el texto como una unidad completa. La particularidad es cuando empezamos a extraer partes pequeñas del texto. Los ejercicios empiezan, si te acuerdas de la clase del jueves, empiezan con oraciones, ¿cierto? Primero tengo que empezar a ordenar oraciones, incluso se puede empezar, si digamos, me cuesta un poco armar las oraciones frase por frase, puedo empezar palabra por palabra, incluso puedo, si quiero irme antes, puedo empezar a poner palabras en desorden y armar palabritas, poner letras en desorden y armar palabritas, y esto me va ayudando a construir a mí un esquema de comprensión del texto desde lo más básico, ¿cierto? Posteriormente ya habían frases completas, luego va a párrafos y luego ya salta a ordenar textos completos. Y por último, los ejercicios que hicimos hoy sacaban palabras del texto, las sacaban, las extraían y nosotros, según el significado, tenemos que empezar a poner el orden correcto en el orden correcto de las palabras. Estos ejercicios, muchachos, yo se los recomiendo muchísimo. Miren, si nosotros en el colegio hubiésemos trabajado mucho esta parte, no tendríamos problemas de comprensión de textos, porque entenderíamos del hecho de que el texto tiene una parte global como unidad lingüística, pero también tiene particularidades que son necesarias para entender el sentido y el significado del texto. ¿Listo? Entonces, recomendadísimo, Molina, sáquenle el tiempito. ¿Sí? Eso ya les queda a ustedes en su conciencia de que saquen el tiempito para hacer estos ejercicios. No, sí, Profe, profe, una cosita, sí lo voy a hacer. Nos puede regalar esa donde podemos hacer. Lo que pasa es que lo que decía la compañera, como estamos en los celulares, las letras se ven muy pequeñas, entonces uno tiene que ampliarla mucho y no alcanza a volver a retroceder para hacerlo más rápido. ¿Usted Olga, nos puede regalar ese enlace? El enlace está en el grupo, yo lo compartí el jueves, sin embargo, más tarde, apenas terminemos, les vuelvo a compartir el enlace, ¿listo? No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, una pregunta. Claro, dime. Es que yo tengo allí donde dice que me amplió la definición o el concepto de ahí, habla de que la prosografía. Prosopografía. Ajá, la prosopografía es la narración del paisaje en un texto, ¿sí? O del contexto. Más que todo se habla de prosopografía cuando estamos hablando de un cuento o de una fábula, y es cuando nosotros empezamos a decir, había un bosque que tenía árboles muy grandes y de hojas muy verdes, y pasaba por en medio un camino, el camino era estrecho y en sus orillas tenía muchas flores. Eso que yo estoy haciendo ahí es narrar el paisaje, ¿cierto? Y ese narrar el paisaje, contar cómo es el paisaje, eso es la prosopografía, Luis. O sea, es la construcción de un paisaje con el texto. ¿Sí me di a entender, Luis? Gracias, profe. Pero entonces en los otros textos, por ejemplo, en lo científico, otros textos ya no iría la prosopografía, ¿o sí? Sí hay prosopografía, pero ya es prosopografía científica, que la determina el vocabulario y siempre que tú encuentres, recuerda que por eso vimos los elementos de comunicación inicialmente, siempre que te hable de un contexto, que estén describiendo un contexto, siempre va a haber prosopografía, ¿listo? Todo lo que se relaciona con la descripción del contexto hace relación a la prosopografía. ¿Listo? Ok. Vale. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Alcanzamos una última. Bueno, si no, muchachos... Una pregunta. ¿Los dime. cuentos siempre deben iniciar érase una vez o depende del contexto del cuento? No, mujer, realmente... si tú estás hablando de esas fórmulas temporarias que se conoce como fórmula temporaria, es para determinar más que todo el cuento de hadas, el cuento fantástico,
pero en realidad los cuentos, las novelas no tienen una receta que te diga tienes que empezar así, tienes que terminar así. No, o sea, tú puedes, el escritor es el que determina la forma en que va a introducir al lector el mundo del cuento. Sí, porque ese es el gran error que uno comete, ¿no? Como ahora que tú nos decías que creáramos algo, entonces uno siempre ha tenido la convicción de que cuando uno crea una historia, érase una vez, pero entonces no siempre se debe usar ese érase una vez. El autor es completamente libre de elegir la forma en la que va a escribir, ¿listo? Siempre y cuando conserve una estructura y una macro y una microestructura, pero pues eso sí son más detalles técnicos que se hacen ya en el momento de revisión. Pero por el momento no, Olga, lo único que tú tienes que tener en cuenta es que tú tienes que construir una historia que sea coherente y que conserve una secuencia lógica. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, nos vemos a las 10:30. ¿Listo? Por aquí mismo. Vayan a desayunar, vayan a tomar café, a darse un respiro y a las 10:30 nos encontramos aquí, ¿listo? Dale, profe, dale. Voy a ir a almorzar. Bueno, ¿Nos desconectamos o dejamos ahí conectados? como ustedes quieran. Yo igual voy a dejar Listo, profe.